esta tarde estamos aquí para aprender un poquito más de la misión que tenemos en esta tierra. Todos tenemos un ministerio de reconciliar al mundo con Jesucristo, porque Jesucristo es la puerta, Jesucristo es el camino y Jesucristo es quien nos lleva al Padre. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos, Dios mío, por el ministerio que nos has dado en esta tierra, Dios mío. Gracias te damos, Señor, por la misión que tu pueblo tiene en esta tierra. Llénanos de amor, Dios mío. Llénanos de misericordia. Perdona, Dios mío, nuestras faltas. Ayúdanos y enséñanos, Padre Santo, para poder cambiar a la imagen y semejanza de tu amado Hijo Jesús. Padre, que esta palabra vaya ungida y que llegue al corazón de los hermanos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El texto que nos va a ocupar hoy está en el Evangelio según San Marcos, está en el Evangelio según San Mateo y está en el Evangelio según San Lucas. A este mensaje yo le puse apasionados por la misión. En el capítulo 2, lo voy a leer según la Nueva Traducción Viviente, en el capítulo 2 del Evangelio según San Marcos. Dice la palabra: cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Delante de Jesús, exactamente delante de Jesús, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante, Jesús supo lo que ellos pensaban. Así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? Este incidente, como lo dice el versículo 1 del Evangelio según San Marcos, este incidente ocurre en Capernaum. Capernaum era un poblado próspero. Era un poblado próspero porque estaba en la ruta comercial al extremo norte del mar de Galilea y era un importante poblado en esa ruta. En este lugar se supone que este hecho del paralítico ocurrió en la casa de Pedro. Pedro, en Mateo 4, versículos 2 y 13, dice que Pedro y Andrés vivían en Capernaum. Pedro y Andrés conocieron a Jesús siendo discípulos de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista fue preso, Jesús decide ir a Capernaum pasando por Nazaret. Y en Capernaum se vuelve a encontrar a Pedro y Andrés, los llama como discípulos definitivamente, y en la casa de Pedro él comienza su ministerio en Capernaum, para que se cumpliese lo que dice Isaías. La profecía de Isaías, que Capernaum iba a ver la luz, ¿verdad? Tierra de Zabulón y Neftalí. Aquí no solo vivía, en Capernaum no solo vivía Pedro y Mateo, Pedro y Andrés, también vivían los hijos de Zebedeo, primos de Jesús, Juan y Santiago. Y estaba también Mateo, el hogar de Mateo también era Capernaum, es decir, que ahí Cristo llamó varios de sus primeros 12 discípulos. Ahora, ¿qué hay que entender? Eso lo pueden ver en Mateo capítulo 9, lo de Mateo. Y en Mateo 4, lo de Pedro y Andrés.
hay que entender que el paralítico estaba tendido en una cama, dice la palabra de Dios. En un lecho, dice, en una camilla. En el versículo 4 así lo dice. Por lo tanto, la parálisis del paralítico no era ni de muletas, ni de silla de ruedas. Era parapléjico. Estaba cuadripléjico total. Una persona, cuando pierde toda la fuerza de su cuerpo, pesa más. No era un hombre liviano. Era un hombre bastante pesado porque no lo cargaron 2 en la camilla. Lo cargaron 4. 4 hombres cargaron a un paralítico. ¿Por qué cargaron a este hombre, a este amigo? ¿Por qué lo cargaron? 1, porque ellos querían a su amigo. 2, porque tenían fe en Cristo, que Cristo lo iba a sanar. 3, porque si tuvieron una visión de la cura del amigo, tuvieron fe de que el amigo, que podían llevar al amigo hasta Cristo, pero cuando llegaron al lugar, empezaron a encontrarse con algunas limitantes. En primer lugar, estaba repleto de gente, no había espacio ni aún para entrar por la puerta. Estaban incómodos afuera, al sol, con su amigo en una camilla, y solo con una intención. Solo tenían una intención, una visión de llevárselo a Jesús. Ellos tenían la certeza de que Jesús lo iba a sanar. Otra limitante que se encontraron era un peligro inminente que allí tenían. Dice la palabra que habían maestros de la ley y que habían fariseos. En Lucas 5, versículo 17, así lo dice. Dice la palabra en Lucas 5, 17. Cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Al parecer, habían venido de toda Galilea, de Judea, de Jerusalén. Y el poder de sanador estaba en Cristo, dice la palabra de Dios en Lucas 5, 17, ¿verdad? Ahí estaban sentados los maestros de la ley y las personas del Sanedrín. Personas del Sanedrín que tenían la potestad de que si ellos formaban alboroto, llevarse preso a Jesús y a sus seguidores. Es decir, que eso era una limitante, algo que podía estar en la mente de las personas. Tenían otra limitante, el techo de madera y tejas. En toda la Palestina, en la época de Jesús, los techos eran planos y de pared a pared iban vigas de madera de almendro. El almendro es una madera dura, muy dura. En esas vigas clavaban tablas de almendro, la clavaban y después le echaban encima arcilla húmeda que se secaba y cubría los espacios, evitando que el agua cuando lloviera y el sol penetrara por las rendijas de las tablas. Y encima ponían tejas de ese techo. Por lo tanto, ese tipo de techo, generalmente, esas casas generalmente tenían una escalera para subir al techo. Una escalera estrecha y de madera. Por lo tanto, esa era otra limitante. No había espacio dentro del techo, había que abrir un espacio. Ya ellos tenían la visión y se trazaron una misión: llevar a su amigo a cualquier costa a la sanidad. Para cumplir esa meta o esa misión, tuvieron que estar bien apasionados con esa obra. ¿Por qué? La lógica de ellos iba en contra. Y ellos no se rindieron. Ellos no se fueron a pesar de la multitud, a pesar de la escalera estrecha, a pesar del techo difícil, a pesar del sol, a pesar de que la gente le decía: no hagan bulla, que ahí están los fariseos. No oyeron razones contrarias a lo que ellos creían, en lo que ellos tenían fe,
en lo que ellos se habían comprometido. Por lo tanto, la primera característica de una persona apasionada por su misión es la fe. Es fe de que van a lograr lo que se están proponiendo. Puedes trazar a un familiar, a un amigo, en tu meta para alcanzarlo para Cristo, para que sane, para que cure, para que se fortalezca, para que viva. Si tienes fe que lo vas a alcanzar, pues lo vas a alcanzar. No te rindas, no te puedes rendir, tienes que perseverar. Se trazaron una estrategia correcta. ¿Por qué la estrategia correcta? Porque ¿cómo subieron al amigo si no lo habían amarrado al lecho? Cuando subes una escalera con una persona, la camilla se inclina. ¿Dónde hubiese ido a parar el enfermo? Cuando la bajaron por el techo, ¿dónde hubiese caído el enfermo? ¿En las piernas de los fariseos o en la cabeza de Cristo? No, ellos tuvieron que amarrarlo. Llevaban sogas. Tenían que quitar puntillas del techo. Llevar un martillo. Ellos se prepararon en su estrategia, tuvieron una preparación. Su visión no quedó solo en un deseo, sino que trazaron una estrategia para llevar a cabo la misión. Segundo, fueron valientes, no oyeron opiniones contrarias, no se preocuparon por eso. Tenían que bajar por el techo, no tuvieron miedo. No tuvieron miedo. Sencillamente hicieron como Esther. Voy a entrar, y si perezco, que perezca. No importa que me oigan los de Sanedrín, no importa que yo haga ruido en el techo, no importa que quite las tablas del techo, mi amigo será sano. Tuvieron que haberlo hecho de esa manera, porque de lo contrario la misión no hubiese sido efectiva. Lo otro que sucedió ahí fue que se arriesgaron. Esa característica de querer ser esforzado y valiente es una de las características de una persona apasionada por la obra de Cristo. Esforzado y valiente. Me toca predicarle al presidente del Consejo Popular. No tengo miedo. Si Cristo va conmigo, si el Espíritu me acompaña, unge mi palabra y ese hombre me oirá. No se puede tener miedo. ¿Verdad? Miren, Cristo predicando, los fariseos delante, ¿tuvieron miedo ellos? No, no tuvieron miedo. Vencieron todo tipo de argumentos. No tuvieron pena, porque la pena no viene de Dios. Eso es una de las características importantes de una persona apasionada por una misión para Cristo. ¿Verdad? Las evidencias que estos 4 hombres dieron fueron una fe intachable, una fe inquebrantable, un amor por el amigo fuerte, un hombre que estaba perdido, amor por el amigo, amor por la persona perdida, por la persona enferma. Tuvieron paz, no se alteraron y tuvieron sobre todo dominio propio. No importa lo que le estaba diciendo la multitud, no importa la opinión contraria que ellos tuvieran, ellos fueron valientes y esforzados. No se necesita mucho para darle a alguien un mensaje de salvación. No es un mensaje religioso. La mejor prueba de que Cristo vive y reina por siempre somos nosotros mismos. En nuestras vidas hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Tenemos un testimonio que si con la ayuda del Espíritu Santo y nuestra devoción a nuestro Padre, buscando su rostro en oración, ¿verdad? Lo mantenemos, porque mantenemos nuestra santidad, mantenemos nuestra fe, mantenemos nuestra armonía, en medio del problema sin quejas. Pues bueno, eso es un ejemplo para todo el mundo y más en situaciones como las que estamos. Solo hay que esforzarse y ser valiente y buscar de Dios. Preguntarle a papá, que el Espíritu me muestre, Señor, en qué área estoy dañada, qué
tengo que soltar para poder ser santa delante de tus ojos y subir a tu trono como olor fragante delante de tu presencia? Entonces, dice el versículo del 10 al 12 del capítulo 2 de San Marcos, dice: le demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó de un solo salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores. Y entre los espectadores habían fariseos, habían maestros, habían gobernadores. Quedaron atónitos, todos estaban asombrados y todos alababan a Dios exclamando: jamás hemos visto algo así. Ocurrió el milagro, no solo de sanidad del amigo, no solo de salvación del amigo, sino de todo el que estaba, de toda la multitud que allí se aglomeraba. Jesús sana en respuesta a nuestra fe. Les dejo para meditar todo el capítulo 9 de Mateo, para que vean la cantidad de personas que solo por la fe fueron sanas y por lo tanto salvas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.